Salam alaikum. Saludo en esta saludación, deseando todo tengan la paz. So that's his. Can you hear me well? Right. That's his way of greeting, and Salam alaikum means the peace may be with you, and the typical response would be alaikum salam. Yo soy un miembro del sindicato mantero de Barcelona, pues agradezco la invitación primero, ¿no?, de que podamos participar en esta conferencia, en estas sesiones, y poder aportar nuestra visión sobre el tema de la inmigración y la exclusión en Europa. So he comes from a union of manteros, which is a word that we use in Spanish to refer to those who are selling in the street without a license. And he would like to thank everyone for the opportunity to be here and for the invitation. Maybe, igual te puedes quitar la mascarilla. Y lo primero, quería hacer un poco de resumen sobre quiénes son el sindicato mantero y la labor que llevamos todo ese tiempo trabajando y a los valores que estamos defendiendo también. So he'll start by explaining who the union of manteros are and what their work during these years has been, and also what are their values to work. Bueno, el sindicato mantero se creó en 2015 por la necesidad de tener un refugio, una entidad que defiende los derechos de las personas que vendían en la calle, que sufríamos mucho persecución policial, hasta llegaron a un momento de que mataron un compañero mantero en una ciudad que se llama Salou, ahí en Cataluña. So their work began in 2015. If I forget any of his information, just let me know. Their work began in 2015, and it was their way to defend themselves from the persecution that they were suffering. They were suffering different violences. One of the violences that they suffered was coming from the police, who even killed one of his mates from the union in a very popular city called Salou. You may know it. Bueno, como se entiende, ¿no?, un poco de que la persecución policial era demasiado, los sufrimientos que sufrían las personas inmigrantes, sobre todo los sin papeles, era muy fuerte, y no había ninguna entidad donde uno podía ir a llorar, por así decirlo. So the work of the reason of being for the union was for them to have a place where they could share the daily violences they were exposed to. All immigrants, but most particularly those who were in an illegal situation. Y teníamos la necesidad de crear, ¿no?, un colectivo que podamos defender derechos de a todos nosotros y tratar de llevar algunos proyectos en común que nos dignifica nuestras vidas en general en Europa, en la parte donde vivimos, y también extenderlo. So their aim was to dignify their lives, not only in the place where they're living, they're based in Barcelona, but also in all Europe. Y bueno, eso durante el tiempo que estamos con la respuesta, ¿no?, de todas las cosas que pasaban, tratábamos de visibilizarlo a través de manifestaciones y en las redes sociales, ¿no?, de sacar el problema que sufrimos, para que la sociedad sepan la realidad, lo que pasa, diferente de lo que les comenta las televisiones, los medios de comunicaciones en general. So they were trying to make a difference by letting the general public know what they were daily exposed to on a daily basis. So they did that by going to demonstrations or even organizing them, I suppose. Also through social media, as opposed to what was presented in the mass media.
¿Y cómo podíamos estructurar esto? En el principio era formarnos como una asociación y poder seguir en esta dinámica de lucha hasta el momento que hemos creado lo que es el proyecto Top Manta. El proyecto Top Manta, donde podemos hacer nuestra producción, ahí demostrar un poco de la capacidad que nosotros, que somos gente que venimos de otros países, tenemos capacidad también de de desarrollar nuestras propias vidas, también de participar en el desarrollo del territorio que estamos viviendo. So after they created the trade union, they created a non-for-profit association as a previous step to establishing their business as yeah, because they're all coming from different backgrounds, but they wanted to create something within the local community, and they wanted to give something to the local community, so they established that business. Y durante esos tiempos, con, ¿no? con la marca que tenemos, la creación de prendas como el textil, llevamos a producir unas zapatillas. Bueno, seguimos en esta dinámica y siguiendo la lucha al otro lado también, ¿no? Como la lucha y la lucha creativa. Llegamos a un punto de que hemos creado lo que es la cooperativa para poder promover, poder llegar al objetivo de contratar a personas que están en el vía de regularizarse para poder tener un contrato que, entendiendo de que la ley de allá te obliga a tener 3 años de padrón y después tener un contrato de 1 año. Si no cumplen estos requisitos no pueden regularizarse. Y muchas veces hay un problema de un contrato de 1 año, porque las empresas, si nunca trabajas a una empresa, no es muy probable que te dé un contrato de 1 año. Sí, me olvidó algo, me dices. Right, this may take a while. So they established their brand, which is called Top Manta. You can see his sweatshirt too. So they started producing clothes, and then they started also producing sneakers. Then so they created the cooperative business, also as a tool to make people to immigrate in a legal way, because they could provide a working contract. So the cooperative business enabled them to contract people. And so to get a work permit, you need to be enrolled for 3 years and a full year's working contract. So that is something that they could provide. Y bueno, eso es un poco de explicar de quiénes somos y las cosas que hacemos, y lo que seguimos defendiendo es como igual de los derechos de las personas inmigrantes, entendiendo de que aquí en estas sesiones que hoy he asistido, veo muchas cosas y escucho muchas cosas que me parece muy obvio que se debería trabajar muchísimo antes, pero bueno, tal vez como entendemos de que el sistema tiene cada época su manera de hacer hasta llegar al punto que se siente, ¿no? Que ve de que tiene que ir a lo esencial, ¿no? Vale. So they work towards to help immigrants, and he has seen in this conference many things that may seem obvious, but they still need to be worked upon. And he understands that there may be different phases to one process, but so there's still a lot of work to be done. Bueno, sin quedar ahí exactamente, pero yo creo que en Europa en general las leyes como de cada territorio que va hacia las personas inmigrantes debe ser unas leyes neutral, como donde se consideran las personas igual de otras personas, da igual que sean ciudadanos o no, pero sentimos de que Europa se considera a sus ciudadanías que pueden votar. Eso es lo que sentimos desde la base. Vale. Sí, okay. So he thinks that in Europe as a whole, there are many different laws in different territories, and laws should be
neutral, and they should consider all people as human beings. And for instance, they should have the right to vote in the place where they live. Bueno, tal vez hay muchos puntos que podríamos entrar y desarrollarlo, pero entendiendo de que la sesión no es como el tiempo es corto, pero quería también ir un poco detrás, ¿no? desde los países de orígenes, con el movimiento que las personas que salen de sus países y entrar a otro país en Europa, la falta de visado que existe, ¿no? De posibilidad de conseguir un visado, esto les empuja a intentarlo a las vías mortales y muchos se quedan en el camino. Right, so he understands that he's raising many topics that we're not going to go in depth and that the time is limited. However, he would like to focus on the fact that there are people coming everywhere from many different places, and the situation forces them to choose a way to travel that may be even mortal. Y bueno, en los centros de entrenamiento ya he oído hablar y por eso no veo la necesidad de entrar allí, pero en España tenemos los que son los CIES, como no igual de los centros refugiados, pero son los cárceles donde encarcelan a las personas inmigrantes sin ningún motivo que sean inmigrantes sin papel, les pueden encarcelar. So he would like to talk about the refugee. So a topic has been raised, at least in our breakout session, about the refugee camps in Spain. It's not exactly a refugee camp, but there are what are called internment centers. So they're basically jails for people to be put in, and just because they're considered illegal immigrants. Y claro, en estos CIES, esos centros de entrenamiento que lo llamamos CIES, son cárceles que no tienen las mismas normativas en los otros cárceles normal. Eso hace que las personas que tienen ahí detenidos sufren muchas discriminaciones, doble discriminaciones, y hay muchos que se pierden su vida dentro de esos cárceles, y luego nadie dice nada sobre esas historias. So in these internment centers, so they're basically jails, but they don't even have the same applicable rules as jails would have. So the problem is that they're suffering double discrimination, so for being immigrants and then for being imprisoned. And a lot of them even die in these centers, but then the general public are not aware of it because there is no consequences to that fact. Bueno, también no poder no hablar sobre la ley de extranjería, porque claro, dentro de todo lo que las personas inmigrantes sufren antes de llegar en el territorio y después de que lleguen, y empiezan a otro sufrimiento de nuevo, donde, ¿no? De la parte que decía antes, la ley te condena de no poder trabajar, no poder hacer nada, no te incluye totalmente en todo, y te piden esto, lo que decía antes sobre el padrón y el contrato de un año para poder regularizarse. Sí. So according to the foreign law, after you're released from the internment center, then you just face other types of obstacles, which would be what we have said before. So the inability to get a work permit if you do not fulfill very specific conditions. Claro, nosotros como personas inmigrantes, antes de llegar en Europa, que no nos llega ningún eco de que cuando estamos en Europa estamos bajo de una ley que está, ¿no?, fuera de ley de las personas en general. So when they come to Europe, they're not aware that the law applicable to them it's like some high-level law, so it's not even the law that's applicable for the rest of citizens. Y claro, si uno llega y enfrenta esto, al final, ¿no?, esto genera un poco de desorientación y genera como esa
tanto rechazo genera muchas veces a otras personas que se toman las vías no favorables de delinquir o cosas de estas. And so all these challenges that they have to face may lead them to overcome these challenges by maybe not the best ways, which could be to commit some crimes or some things like that. Claro, nosotros como el sindicato tratamos también de trabajar sobre, ¿cómo decir esto? Dar un poco de refuerzo a las personas que están en esa situación, aunque no llegamos a poder dar respuesta en toda la necesidad que hay, pero estamos trabajando en esa parte, la que podemos dar como contrato y todo eso, pero seguimos trabajando el nivel emocional para que las personas no se caigan en esas trampas. So their work as a union trade is also is not only legally supporting the fact that people have working permits, but also support them emotionally to help them face all these challenges that they have to overcome. Y claro, tal vez todo lo que se siente, lo que se ve, lo que se nota durante el proceso migratorio, durante el momento que las personas inmigrantes están en los territorios europeos y sufren algunos ataques institucional o policial, tal vez todo lo que se ve no se puede hablar en ese espacio porque es corto, pero podemos también detectar muchos otros factores, sobre todo con la policía, en cualquier rincón donde estás, en el espacio del país donde estás, como persona inmigrante, ellos tienen la facilidad, ¿no? de identificarte, ¿cómo se llama? Cachearte, ver todo lo que tienes, y esto a nosotros los estamos denunciando siempre. Para nosotros esto es una manera de humillarnos, porque cada vez que nos ven de la posición que estemos y tratan de hacernos menos. So their work is to face all these challenges, and so, for instance, one thing that they do have to fight very often is the fact that police can identify them just because they are migrants. So the police are able just to spot them anywhere in the middle of the street and ask for their identification, and even, I don't know how to say, when they search for things in your body. And that is also a tool that is commonly used to humiliate them. Bueno, antes de acabar, también no puedo no mencionar la situación que está pasando en Ucrania con las personas que son personas inmigrantes, algunos estudiantes que están bloqueadas en las fronteras, no les permiten salir porque no están sus estados ahí, no pueden, y porque también no son ciudadanos europeos. So he wouldn't like So he would like to take this chance to speak about the situation in Ukraine, which is also affecting some other migrant people. So the migrants in Ukraine are also trying to flee as many other people, but they're not permitted to flee. They're having some impediments because they do not have they're not European citizens, and because they don't have the support of their countries. Y bueno, aquí trato de cerrar con esta última frase. Creo que el mundo actual, el privilegio que uno tiene, creo que está bien compartirlo con otros, porque el sufrimiento de uno puede llegar hacia otros. Cierro con esa palabra. So he would like to close his intervention by saying that each one's privilege can help others, because then the suffering will also be shared. Gracias.